Ahí ya también tocas otro tema que está relacionado con la argumentación, porque pues no es la argumentación aislada, sino que tiene muchas, pues como muchas conexiones con otros temas como es el razonamiento jurídico, ¿no? Así es. Bueno, yo de hecho en el texto distingo el razonamiento jurídico de la parte argumentativa, porque la argumentación es un instrumento que ayuda a formalizar y aclarar lo que el razonamiento jurídico está haciendo. El razonamiento jurídico o el razonamiento legal es algo que opera fuera de las partes argumentativas y de las erísticas y de las retóricas. Estamos entrando en procesos más de orden psicológico, ¿no? ¿Por qué un juez responde más de un cierto modo que de otro? ¿O por qué, se le ocurre a alguien resolver una sentencia en un sentido o en otro frente a un mismo asunto, ¿no? Estos son temas que ya hay algunos especialistas en el campo del derecho que están trabajando sobre esto. En Nueva York está Jerome Brunner, que es un psicólogo que trabaja para el Departamento de Derecho de la Universidad de Nueva York. Trabaja con un juez que se llama Anthony Amsterdam. Publicaron hace unos 8 años un libro que se llama Minding the Law. Yo no sé si el título propiamente en español sería como mentalizando el derecho o buscando el camino del razonamiento en el derecho, pero lo que dice Brunner es que antes de la justificación argumentativa está el proceso mental con el que los jueces resuelven hipotéticamente los asuntos. Y es muy interesante porque Brunner forma una de las cabezas que en los años 50 llevaron a cabo la revolución de los estudios psicológicos, ¿no? La revolución de la mente se llamaba el movimiento, que más que atender a las conductas experimentalmente visibles que estudiaba la psicología por el conductismo, Brunner proponía entender cómo funciona la mente humana y por qué resolvía la mente humana de un modo o de otro las cosas. Los estudios de Brunner y de Ámsterdam son muy interesantes. Tienen un seminario en la Universidad de Nueva York en el que explican, junto con profesores y alumnos, cómo resuelve los jueces algunos problemas. Entonces es fascinante el tema. Nada más para que te des una Sí. idea, Brunner, cuando era muy joven, cuando estaba estudiando psicología, estuvo en una reunión en la casa de Jean Piaget, en la que estuvo Hans Kelsen platicando con Jean Piaget. ¿Por qué no les explicas a quienes nos están viendo quiénes son estos dos personajes fundamentales en la historia de sus ciencias? Bueno, Hans Kelsen es propiamente el gran científico de la ciencia jurídica, es el que nos ha dado todos estos parámetros del derecho científico positivo en la actualidad que utilizamos. Y por el otro lado, Jean Piaget es el gran revolucionario de la pedagogía y de la psicología, que aunque en los años 30 y en los 40, que es donde empieza la gran amistad con Kelsen, pues era un investigador muy joven, a lo largo del tiempo va a descubrir que la mente va teniendo desarrollos eh, diferentes, dependiendo de cómo sea el desarrollo biológico y por el otro lado el desarrollo social, y la gente ante un problema va a resolver esos problemas dependiendo de cómo sea su desarrollo mental. En aquella reunión que cuenta Brunner, en la que estaban Piaget y Kelsen, dice que a final de cuentas, después de esta plática que debe haber sido muy interesante y sobre la que prácticamente no hay nada registrado, yo creo que será un tema sobre el que tendré que escribir pronto, Sí. eh, Kelsen y Piaget llegan a la conclusión de que la mente de los legisladores y la mente de los jueces y de los abogados está en constante cambio y movimiento. Pero también, dice Kelsen, el derecho también está en constante cambio y movimiento. Entonces, Kelsen, que era un devoto de las cosas de psicología, en algún otro programa platicamos sobre la relación entre Hans Kelsen y Freud, bueno, también era muy amigo de Jean Piaget. Y tiene esta línea en la que se da cuenta que el derecho cambia, pero también cambia la observación. Entonces Jerome Brunner hace estas investigaciones sobre cómo la mente cambia ante un derecho que también va cambiando y cómo se van resolviendo los problemas a través de estas dos figuras o estos dos animales que están en constantes cambios, ¿no? La mente de los juzgadores
y la ley misma, ¿no? Son dos criaturas que están en constante movimiento y en algunas circunstancias se encuentran y tienen que resolver un problema real, en una circunstancia real, en un momento específico. Yeah. I met Kelsen once. I visited his house in Switzerland. This is the same one we're talking about here. And I knew that he knew Piaget, but and I never quite understood what he got from Piaget, except for the fact that he drew from Piaget the idea that the mind was always following certain kinds of canonical rules, and that the relationship between the rules of law and the rules of thought had somehow to be in not so much in synchrony as in coherence with each other. That law could not speak contrary to the ways of thought, and thought somehow had to take into account the institutional forms that exist within the law.